Bien. Buenos días a todos. Ante todo, les quiero agradecer sinceramente que me den permiso de vez en cuando de ir a compartir también la palabra de Dios a otros lugares. También soy el asesor internacional de la Escuela de Evangelización San Andrés y hay eventos, seminarios internacionales, seminarios nacionales, grupos de evangelizadores, escuelas que hay que visitar y animar a todos los predicadores. Pero siempre trato lo mejor para ustedes y de no ausentarnos mucho. Bien. Estamos viendo este curso de parábolas que para mí es el corazón del Evangelio. Con esto podemos llegar hasta la roca viva de la tradición. Nos podemos considerar como los dichosos oyentes de Jesús que estamos recibiendo esta buena noticia. Les dije la vez pasada cómo las parábolas han sufrido desgastes, han sufrido cambios, han sufrido algunas acomodaciones, pudiéramos decir. Se han adaptado. En la misma traducción han perdido parte de su originalidad. El cambio de auditorio. No es lo mismo decir esto en una situación ante enemigos que decirlo ante discípulos. No se tiene que adaptar. Se tienen que dar explicaciones a veces. Estamos tratando nosotros de llegar a la originalidad. Pero también les quiero decir una cosa. No por esto todo lo demás no es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Todo. Porque Dios ha inspirado este proceso. Y también, si fue dicha a enemigos y ahora a discípulos, también fue inspiración también del Espíritu Santo esa traducción, esa adaptación a circunstancias nuevas. Y entonces tenemos un enriquecimiento todavía mayor de las parábolas. No hay que decir, no, es que esto fue una añadidura y no. Todo es un proceso de inspiración. La palabra de Dios como está, es obra también del Espíritu Santo. Es obra principalmente del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver esto. Tengan cuidado porque algunos autores dicen, no, esto es añadidura, esto fue, después la primera comunidad añadió esto. ¿Correcto? Eso para un estudio crítico, pero no para un estudio de la fe. ¿Por qué? Porque todo es palabra de Dios. Quiero que tengan esto muy en cuenta, para que no se dejen llevar nomás por algunos autores que se van nomás. Esto fue una añadidura. Es que fue un cambio de auditorio, pero lo que quiso decir Jesús es esto y esto y esto y esto. Hay que tener eso en cuenta. Estamos viendo cómo la buena nueva de Jesús es el amor de Dios. Prácticamente Jesús nos vino a revelar el nuevo rostro de Dios. Es más, yo pudiera decir que esto es el centro de toda la predicación de Jesús. Como si Jesús nomás pudiera venir a esto. ¿A qué? A revelarnos quién es Dios. Y de esta revelación se van a derivar todos los cambios. De aquí va a venir la fraternidad, de aquí va a venir la confianza en Dios, la moral, ser buenos, todo viene de aquí. Pudiéramos decir que es la palabra central del Evangelio. Papá, Abba,
Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, Dios nos quiere. Esta es la buena nueva de Jesús. Dios nos perdona. Cuenta con Dios. Pero hay que decir una cosa más. Esta buena nueva, sobre todo, la dice Jesús a los pobres, a los pecadores, a los enfermos. Para ellos es también esta buena nueva, sobre todo para ellos. Y esto desató una crítica, una indignación terrible en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque los enemigos de la buena nueva, los que se creían justos, decían, ¿cómo es posible que se esté predicando esta buena noticia? ¿Cómo es posible que se esté predicando esta buena noticia a los pobres, a los pecadores, si ellos ya no tienen perdón de Dios? Por ejemplo, un publicano que cobraba impuestos, robaba, para que vean que las cosas son ya muy antiguas, ¿no? Pues bien, decían, no se puede convertir, no puede alcanzar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque para que sea perdonado, tiene que restituir todo lo robado. ¿Y cómo va a saber? Si era una administración pública, ¿cómo va a conocer a las personas que ha sido injusto? ¿Cómo? No se puede. Entonces, ellos se escandalizaban cuando Jesús invitaba a su mesa a los pecadores, a la gente que ellos repudiaban. Los fariseos, como ya les he dicho, eran los escrupulosos en observar la ley de Dios. Fanáticos, pudiéramos decir. ¿Ustedes creen ir en la mañana al jardín para ver si nació una plantita para pagar el diezmo? Antes de comer, tenían que cerciorarse, ¿se pagó el diezmo de todo lo que me voy a comer o no? Digan si eso no es fanatismo. Escrupulosos en todo esto. Y como ya les dije, todavía actualmente hay una facción así de escrupulosos que nos da una idea de cómo eran en tiempo de Jesús. Todavía los hasidim, los que se dicen piadosos, ellos, por ejemplo, observan el sábado a tal punto que no podemos apretar el botón, ¿verdad?, para que se encienda la luz el sábado, porque es un trabajo. Fíjense nomás, es un trabajo. Gracias a la tecnología ahora ya lo programan y ya se prende solo. No pueden calentar la comida porque es encender la estufa. Es un trabajo y es sábado. Y el sábado es absoluto descanso. Díganme si no es fanatismo esto. Y por lo tanto, si ellos se creen puros, porque observan al pie de la letra todo, se creen seguros también de la salvación. Este es el punto. ¿Por qué? Porque la salvación está en cumplir la ley. Y ellos la cumplían. Hasta con pilones. El ayuno una vez al año, allá el día de la expiación, ellos 2 veces por semana. ¿Qué tal, 2 veces al día tenían que orar, al salir el sol y al meterse el sol. Una profesión de fe, el Shema Israel. Ellos 3 ratos de oración. Y además del Shema, la tefilá, que era un himno de 18 bendiciones. Le ponían pilón a todo.
Y cuando hacían obras buenas, las adornaban mucho. Como se creían ya seguros del beneplácito divino, que Dios estaba contento con ellos, porque cumplían minuciosamente, escrupulosamente todo, entonces ellos no dudaban de su salvación, que la habían comprado con sus obras buenas, que Dios les debía. Viene el hermano mayor: ¿cuánto tiempo que te sirvo y tú no me has dado nada? Si ellos tenían esa mentalidad, entonces cuando hacían obras buenas, ¿qué era lo que intentaban? El aplauso, el reconocimiento, el que la gente los considerara hombres justos. Eso era lo que querían. Y por eso sus obras buenas las hacían con toda la ostentación, no para agradar a Dios, sino para que la gente los aplaudiera, los reconociera, les dijera palabras de alabanza. Y por eso se iban a rezar, ¿dónde? Al tianguis, al mercado. No es el mejor lugar, yo pienso. Para nada. ¿Por qué? Porque había gente. Y cuando desde los aleros del templo sonaban las trompetas, indicando, las trompetas de plata, indicando los momentos de oración, ellos, por casualidad, se encontraban en el tianguis diario, por casualidad. Y es que la oración iba acompañada de movimientos corporales. Entonces, imagínense. Entonces la gente veía, mira, es lo que Jesús les quita todo esto. Cuando hagas oración, métete allá a tu cuarto, que nadie te vea. No es el cuarto, porque no había cuartos en las casas pobres de la gente. Era un solo cuarto. Y peor tantito, algunas traducciones, métete a tu recámara. Oiga, por amor de Dios. Métete al cuartito. Tenían dentro de ellos un pequeño cuartito chiquito donde guardaban el grano. Era su despensa, el grano. Métete ahí. Probablemente eso quiere decir. Para que nadie te vea. No en el patio de tu casa, no en el cuarto adentro. Todavía a lo mejor en el cuartito. Que nadie te vea más que tu Padre Dios. Cuando hacían limosna, qué ridículo, se llevaban a un niño que tocara una trompeta. Entonces la gente voltea, pues qué. Y en ese preciso momento, por casualidad, daban la limosna. Cuando des limosna, que no sepa una mano lo que hace la otra. Porque si no, ya recibiste tu recompensa. Ya la recibiste. Echaste a perder tu obra buena. Es que las obras es como un cheque. Haces falso aquello si no lo firma Dios. ¿Y cómo lo firma Dios si lo haces por Él? Por amor. Todas tus obras buenas las echamos a perder si no son por amor. Ellos ya recibieron su recompensa, cheque falso. ¿Qué fue? Una alabanza. Ah, qué bueno, miren nomás cómo dan limosna. Y lo mismo cuando ayunaban. Nadie les iba a creer porque había fariseos gordos, y se ponían ceniza en la cabeza y se ponían un saco de penitencia. Y ayunaban 2 veces por semana. Entonces la gente veía, miren cómo hacen penitencia. Cuando ayunes, perfúmate.
Por eso, a propósito, el miércoles de ceniza pasado, que nadie sepa que tomaste ceniza. Vi por ahí en una revista de liturgia que por qué mejor pues no se la ponían aquí. Bueno, el que está calvo todo, pues también aquí se va a notar, ¿verdad? Pero dice, o aquí donde no se note. Y a mí me pareció muy bonito eso. Y ahora que impuse ceniza el miércoles de ceniza, le dije a la gente, miren, también hay una orientación litúrgica que las personas que gusten, así o aquí, para que no se note que es que traes ceniza, lo que dice el Evangelio, perfúmate más bien, ¿verdad? Y me pareció bonito eso. No porque el otro sea malo, también es un testimonio, ¿verdad? Yo ya tomé ceniza, ¿verdad? Y ¿verdad? Qué bueno. Y que no te avergüences de eso. Pero también, si eres más discreto, ¿verdad? Y lo viene un libro de actualidad litúrgica. O sea, que no nomás es la opinión de Juan Cuerdas, ¿verdad? Que quieren hacer reformas y... No. Y basado en esto, que me parece que tiene sustento, que está sensato eso, ¿verdad? Bueno, fue una digresión, pero ya volvemos. Y ellos, como se creían santos, despreciaban al pecador. Entre las principales cosas que tenían ellos era odiar sin remisión al pecador. Y también a la gente se llamaba el pueblo de la tierra, el Ham Haaretz, el pueblo sencillo. Pudiéramos decir nosotros, ¿cómo traduciríamos en un término actual? Así, la gente sencilla, humilde, la gente del rancho, del pueblo, de las periferias, las que no tienen educación, y antes la educación pues toda era en torno a la ley. Quiere decir que eran ignorantes y por lo tanto eran incapaces de observar la ley. Entonces los despreciaban también los fariseos. Y odiar sin remisión al pecador. Al pecador. Hay que odiarlo. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Y menos aún compartir con él la mesa. Era de lo que acusaban a Jesús. ¿Cómo vamos a compartir mi bendición? ¿Por qué? Porque la comida comenzaba con la verajá. Como ustedes saben perfectamente, berek es bendecir. Verajá es una bendición en hebreo. Y el pan era una verajá, el pan que partía el pater familias. Pero antes de partirlo, daba gracias a Dios. No era una bendición de que bendice este alimento y que no me haga daño, Señor, y que no engorde y que... No. Yo creo que los alimentos están benditos porque es la mesa de la creación, lo que hace Dios. Es más bien el reconocimiento, una bendición ascendente hacia Dios. Gracias, Señor, por este pan que nos das. Es bendecir a Dios, decir bien, bendecir, decir bien a Dios. Bendecir a Dios. Qué hermosísimo es esto. Pues bien, ellos decían, tú no puedes compartir tu pan, tu bendición, con un pecador. ¿Cómo Jesús admite a su mesa esa gente? Era un escándalo para los que se decían justos, santos, piadosos. Para ellos. ¿Cómo se van a manchar? No. Y además, otra cosa. Esas comidas de Jesús eran signos de que también los pecadores
eran admitidos al banquete escatológico de Dios, al banquete final. ¿Cómo es posible que los pecadores vayan a ser admitidos al banquete del reino de Dios? ¿Cómo? Si son pecadores. ¿Cómo es posible esto? Era el escándalo. Este fue el escándalo de Jesús. Y por eso cuando decía la gente, Él come con pecadores, no era una afirmación. Era una crítica severa, era una acusación terrible contra Jesús. No se junten con Él, Él come con pecadores. Era una crítica terrible que hacían contra Jesús. Este fue el escándalo. Cómo los pecadores son admitidos al banquete de Dios. Y es más, en su seguimiento, entre los discípulos de este gran profeta Jesús, estaba Mateo, que a propósito ahora es hoy en la misa, los que ya fueron, es el Evangelio, la vocación de Mateo y la invitación que hace a comer a su casa. Mateo era un recaudador de impuestos del Imperio Romano, odiado. A nadie nos gusta pagar impuestos, y menos ellos a una nación extranjera. Lo llaman a su seguimiento y que todos lo vean. También ellos son llamados. También a ellos les alcanza la salvación. Vean cómo la buena nueva de Jesús entonces es sobre todo para los pobres, pecadores, enfermos, para los ignorantes. Y de hecho despreciaban. Estos son los que siguen a Jesús, los pobres. Cantidad de enfermos. Cobradores de impuestos. Prostitutas. Gente de mal vivir. Gente ignorante. ¿Recuerdan esa oración tan bella que hace Jesús? Gracias te doy, Padre, porque tú permitiste que el Evangelio no llegara con los letrados, sino con los sencillos. Gracias, Señor, porque así te pareció bien. Quiere decir que ellos son los enemigos de la buena noticia de Jesús. ¿Cómo se defiende Jesús? Con las parábolas. Las parábolas más hermosas no fueron dichas a los discípulos. Son armas de defensa contra los enemigos de la buena ley. Armas de defensa. Fuertísimas. ¿Por qué? Porque ahí Jesús defiende su postura. ¿Por qué como con pecadores? ¿Por qué? Porque Dios los quiere, Dios los ama. Y ese es el fondo de las parábolas. Ellos tienen perdón de Dios, este signo de invitarlos. Y más aún, parábolas tan punzantes, por ejemplo, la del fariseo y el publicano que van al templo a orar. Yo creo que ahí se escandalizaron, les pegó yo creo que un infarto de indignación a los fariseos, porque se las dice a ellos. Estas parábolas son dichas a ellos sin ninguna excepción, donde Jesús justifica por qué la buena noticia va a los pobres y a los pecadores. ¿Y por qué? La parábola que vimos el otro día del hijo pródigo es precisamente, Jesús nos dice, miren, Dios es así, ustedes son los que andan mal. Ustedes son el hermano mayor, que no se regocija porque el papá perdona, hace fiesta al pecador, restituye su vida. Para ustedes está perdido sin remisión. Y de hecho en la Torá había pecados que no se perdonaban. Qué triste es vivir así. Vivir bajo la sombra, bajo la amenaza de que estoy condenado ya desde en vida. Oiga, qué duro. Pobre gente. Y luego los enfermos tampoco eran bendecidos por Dios. La salud es un signo de la bendición, pero la enfermedad
¿Y cuántos enfermos se acercaban a Jesús? Y Jesús mismo se va, con esa metáfora se va a defender. Es que los enfermos son los que tienen necesidad del médico. Por eso yo me dedico a ellos. Por eso atiendo a los pecadores. Están enfermos. El médico es para los enfermos. Se defiende Jesús. Y parábolas muy fuertes que dice Jesús. Parábolas muy fuertes. Que hacen temblar a ellos. Les hace ver que son ellos los que necesitan el cariño del médico, la atención del médico. Y ellos están ciegos. Quiere decir que las parábolas, muchas de estas parábolas, este es el marco para que la entendamos. Son armas de defensa. Y yo todavía diría algo más. Cuando alguien se defiende y tiene pasión por eso, va a defender esto con fuerza, con energía, porque te están afectando en tus convicciones más íntimas, más profundas, y te tienes tú que poner fuerte y defender el punto. Díganme si no es cierto. Y por eso estas parábolas son dinamita. Oigan, que vaya un hombre bueno y dé gracias a Dios al templo, y que vaya un pecador que ni siquiera promete nada, nomás ten misericordia de mí. No. Vean cómo son las cosas. No sé si ya se fijaron ustedes. No promete cambiar este hombre. Nomás dice, misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús dice, bajó justificado. ¿Ustedes creen que esto no hizo que se rasgaran las vestiduras de estos hombres que se creen buenos y santos? Díganme. Terrible. Entonces, todas estas parábolas, ¿a quiénes son dichas? Son dichas precisamente a esta gente. Enemigos de la buena noticia. Enemigos acérrimos, porque estaban cerrados totalmente cerrados. Bien, dice Jesús, por ejemplo, en estas parábolas, Jesús ha venido para traer la salvación precisamente a los pecadores. Es enviada a los pobres. Y estas parábolas son las más conocidas, las más importantes. Y es que fueron dichas para los enemigos de la buena noticia. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida y la dracma perdida fueron dichas a los escribas y fariseos que murmuraban porque Jesús comía con pecadores. La parábola de los dos deudores, que vamos a ver enseguida, ¿a quién fue dicho? A Simón el fariseo. Lo invitó a comer y ahí dijo Jesús esta parábola, hermosísima. Las parábolas, las palabras de los enfermos a los críticos de Jesús. He venido a curar enfermos. El médico, Jesús se defiende. La parábola del fariseo y del publicano, también a los fariseos se las dice. Las parábolas que tienen como objeto el mensaje de salvación en sentido estricto, sin excepción, fueron dichas como defensa. Fueron para defender la buena nueva, que Jesús es bueno y ama al pecador y quiere su vida, no quiere su condenación. Con esto vamos a entender mejor las parábolas. ¿Cómo se defiende Jesús? De tres maneras. Primero, quiere que los críticos se fijen en los pobres. Miren,
están enfermos, necesitan del médico. Es inútil. También los enfermos necesitan ayuda. Yo vengo a dárselas. Cómo ustedes están cerrados, cómo son egoístas. Vean por qué yo los atiendo. Quiere Jesús que los ojos de ellos también se dirijan a esto. La parábola de los 2 hijos, donde uno dijo que no iba al campo y luego sí fue. Y el otro dijo que sí iba y no fue. Y fue dicha a ellos también. Vean. Los pecadores dijeron que no, pero se arrepintieron y observaron ya la ley de Dios. Y ustedes dicen que sí, pero no la hacen, no la cumplen. Quiere decir que trata de ver todo esto. Bien. Pero también aquí entra lo de los 2 deudores, donde Jesús quiere que se fijen en la necesidad y que miren al pecador con otros ojos, que vean que tiene necesidad de esta ayuda y no lo condenen. Una parábola hermosísima y que me gusta mucho es Lucas 7. Lucas 7. Un fariseo le rogó que comiera con él. Un fariseo, le rogó que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Muy probablemente las casas en Palestina, para entender bien esta parábola, eran familias patriarcales, donde muchos tenían un patio común para varias casas que daban al patio. En el patio, a la salida de la casa, del cuartito, eran casas de un cuarto. ¿La comida dónde? En el patio. Ese fue el comedor de Jesús, en la tierrita. A veces silla, a veces mesa, a veces con lo que se pudiera. Ahí hacían un pequeño horno en la tierra, ¿verdad?, para cocer el pan. Era su estufa. Quiere decir que muchas veces los banquetes, ¿dónde se daban? En el patio, o si no, fuera de la casa. También había a veces una vid, varias parras, había sombra, y muchas veces los banquetes también eran fuera. Y además, muchos curiosos iban. Y esto es triste, porque no eran invitados, iban nomás a saborearse o a escuchar pláticas o algo, allá también. Y también iban prostitutas para atraer clientes. Esta era una situación que para nosotros es casi increíble, pero vamos viendo la terrible realidad. Ese fue el mundo donde anduvo Jesús. Y esto nos sirve mucho para comprender todo el Evangelio. Cosas que, por ejemplo, dichosos los que lloran, ¿por qué? Iban con los campesinos, les quitaban los impuestos, el rey Herodes, el imperio romano, y luego el impuesto del templo, le dejaban, lloraban los campesinos. Hay que entender todo eso. ¿Por qué dice Jesús? Habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos. Ay, ¿cómo es posible? Pues sí, porque
los que se creen justos, este tipo de gente, los que se creen piadosos, los fariseos, habrá más alegría. Son palabras muy fuertes, que hacen temblar y sacuden los cimientos de la fe judía, de ellos como interpretaban. Como ellos interpretaban su religión, la palabra de Dios, como ellos las hace temblar. ¿Por qué? Porque la salvación tú no la compras, va a decir Pablo. Es una gracia de ellos, ya la habían comprado. Dios les debía. Entonces, ¿para qué servían las buenas obras? Si también los pecadores. ¿Ven que hace temblar todo esto? Son palabras muy fuertes. Bien, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Una mujer pecadora pública. Quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Conste que nomás lo pensó, pero Jesús ve los pensamientos. No nos podemos ocultar nada ante Dios. Di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios, 500 jornadas de trabajo. Si ahorita está 250 el trabajo del campo, 300 pesos, 200, 500. Quiere decir que era el sueldo de 2 años, de casi 2 años de trabajo, año y medio. Y el otro 50, el otro mes y medio, casi 2 meses. Por lo tanto, una deuda era considerable, difícil de pagar, y la otra con un esfuerzo se podía ir pagando. Una deuda grande y una deuda menor. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó a los 2. No se dice por qué. No tenían con qué pagarle, solamente no podían. Y de buen corazón el hombre, porque no dicen nada aquí, les perdonó. ¿Quién de ellos le amará más? Aquí quiero decirles algo, que el hebreo, el siriaco, el arameo, no tienen una palabra precisa para agradecer. Dicen amar, bendecir, que Dios te bendiga, que un amor de gratitud. ¿Quién le amará más? Hay que traducir: ¿quién tendrá un amor de gratitud más grande? ¿Quién tendrá más agradecimiento? Ese es el sentido. No quién le amará más. Es la manera como ellos se expresan. Es un giro idiomático que hay que entender. Porque he escuchado tonterías de esto. Terrible. Una hasta me dio coraje. Esta mujer amó más. ¿Por qué? Porque se dedicó a la prostitución. Por amor de Dios. Eso no dice la parábola. Al final, ¿verdad? ¿Quién amará? Pues no. Son tonterías, gente mala que toma y se imagina cosas que ni son. ¿Quién tendrá más agradecimiento porque le perdonaron a los 2?
supongo que aquel a quien perdonó más, ¿correcto? A quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor, mucho agradecimiento. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bien, estamos como Jesús está haciendo que los ojos de sus críticos vean al pecador con otros ojos. Miren, están enfermos, necesitan del médico. Y este relato es especialmente idóneo para hacer que vean lo que vio Jesús en esta mujer. La mujer fue donde estaba Jesús. Pero hay un verbo griego, kateklife, que significa estaban comiendo no sentados, sino recostados. ¿Cuándo se comía recostado? En comidas solemnes. Puede ser de un sábado o de la Pascua, el gran sábado. Probablemente es un sábado. Por ese dato, como un buen detective, podemos sacar muchas cosas. Si estaban sentados así, quiere decir que era sábado. Y si era sábado, era día de sinagoga, era día de ir a escuchar la palabra de Dios y de rezar. Y a Jesús le gustaba mucho enseñar en las sinagogas, porque nos dice en Lucas 4:18, entró a la sinagoga como era su costumbre. Quiere decir que Jesús no se perdió un sábado de ir a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Bien, Jesús entonces, de seguro que fue ese sábado a la sinagoga. Y las prédicas de Jesús, sobre todo, es la buena noticia. Dios nos ama, Dios nos quiere, y especialmente hay esperanza para todos. Nadie está excluido. El amor de Dios no tiene fronteras. También los pecadores, y de seguro que fue esta mujer ahí. Y esta mujer, que era una prostituta, que sufría mucho, porque tenía pisoteado el honor más grande de una mujer, despreciada y señalada en el pueblo, con penurias económicas, porque muchas veces las mujeres se dedicaban a esta profesión porque tenían que mantener a su familia. Muchas eran viudas o abandonadas del marido o muy pobres, y no les quedaba otro recurso que a veces que la prostitución. Y lo hacían muy a pesar de ellas y con grandes sufrimientos, porque no solamente era el desprecio de los hombres, el malos tratos, el considerarse como un objeto que vendía su honor, sino también cargar con el espectro terrible
de que Dios no las perdonaba. Imagínense, pobres gentes. Pobres gentes. Ella fue a la sinagoga esa mañana y al escuchar esta buena noticia de Jesús a los pobres, su vida cambió, se llenó de luz, había esperanza, se abrió un horizonte de esperanza inmenso para ella. Yo tengo perdón, Dios me quiere, puedo empezar una vida. Le devolvió sentido a su vida. Imagínate que tú tienes una enfermedad, que te dicen que no hay cura y estás tristísimo porque ya te vas a morir y de repente te dicen, salió un medicamento, mira, es seguro. Haces así esta mujer. Hay salvación. Y entonces esta mujer sale con una gratitud inmensa. Además, era una costumbre invitar a comer a los profetas itinerantes que pasaban por ahí y sobre todo a los que participaban en el culto de la sinagoga. Quiere decir que como Jesús predicó aquella mañana, lo invitó a comer. La casa se llenaba de honor y más de un fariseo que ya les platiqué cómo era. Entonces, y era como para continuar, como para un reconocimiento para la comida del sábado. Nos dice el texto, esta mujer, al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, se dirige allá y no le importa que estén ahí esa gente que la señalaba, que la odiaba, que se burlaba. El banquete era para hombres, no era para mujeres. Y de seguro que ahí había gente que tenía que ver con ella. Entonces, ¿qué motivación tan grande de esta mujer para ir a meterse a esa cueva de lobos? Pero es que ahí estaba Jesús y fue lo que lo motivó. Su corazón ardía de agradecimiento porque de nuevo le abrió la luz, la esperanza a su vida. Ya había una razón para vivir. Pues bien, va y ya les dije que en esas ocasiones también iban las prostitutas, iban muchos mirones, iban todo y ella va y dice que poniéndose detrás a los pies de Jesús. Entonces imagínense así un ladito hacia atrás, no adelante porque estaban como recostados, ¿verdad? Entonces, esa mujer se postra. Yo he pensado mucho esto. Imagínate qué pensarían si esa mujer conocidísima va y se dirige a Jesús y empieza a hacer signos ambiguos, besarle los pies, llorar ¿qué piensan? Imagínense. ¿No? ¿Y por qué con él? Sabrá Dios qué cosas. Porque también son signos ambiguos que se pueden leer de una manera o de otra. Depende con los ojos con que lo veas. Pues bien, esta mujer se postra. Sin decir una sola palabra está diciendo ya algo hermosísimo. ¿Qué está diciendo? Tú me salvaste. El postrarse es un lenguaje corporal
fuertísimo que dicen: tú eres mi Salvador, tú me salvaste. Es lo que le está diciendo esta mujer. Se sentía como condenada en vida y ahora: tú me salvaste, tú me salvaste. Sin decir todavía nada. Y comenzó a llorar, de gratitud, de emoción, de alegría. Esta mujer no cabe. Es la grande noticia que le dio Jesús. También se llora profundamente de alegría y de agradecimiento. También se llora. Y con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús. Muchas veces se comía descalzo, como sobre todo así a veces. He leído en libros así de costumbres de ellos, que a la puerta de la casa estaba un criado lavando los pies. Era como la recepción. Una vez yo fui a un convento de benedictinos y ya estábamos ahí y llegó el padre superior con uno de los novicios que llevaba así ¿cómo se diría? Un recipiente y una jarra de agua, y me lavó las manos en señal de recepción. Son gestos antiguos bonitos. Entonces, como que te lavan. ¿Por qué? Porque se usaba no el calzado cerrado, ni calcetines, ni medias, ni nada, ¿verdad? Era la cultura. O descalzos. Mucha gente andaba descalza. Los hombres libres andaban calzados. Recuerden lo que les dije del hijo pródigo. Si le pones sandalias es que entras como hijo, no entras como esclavo, como criado, ¿verdad? Y entonces, cuando uno anda descalzo o con guaraches así, se le pone la tierra, se ensucia un poco el pie. Aunque no esté sucio, pero es el polvo. Entonces, lavarle los pies tenía un sentido. Y máxime, si sobre todo en algunas solemnidades indicaban el respeto, quitándose las sandalias. Quítate las sandalias, le dice Dios a Moisés. La tierra que pisas es tierra santa. Y los musulmanes, cuando entran a su mezquita, se quitan las sandalias. En aeropuertos muy grandes hay salas de oración, como capillas, pero hay para todas las religiones, porque pues no deben de haber, y más en esos aeropuertos que vienen de todo el mundo. Me fijé en el de Atlanta. En el de Atlanta, sí, hay cuartos de meditación ahí, pero también hay para musulmanes y hay para una llave y todo ahí para que se laven los pies, fíjense, porque se los purifican. Quiere decir que esta mujer le está lavando los pies, pero con sus lágrimas ahora a Jesús. Y luego se los seca con sus cabellos. Hay que ver este signo. Una mujer iba cubierta. Una mujer descubierta era una mujer fácil. Era una mujer de mala fama, de conducta liviana. ¿Cómo es posible que no se cubran? Y esto era cubiertas, y a veces toda la cara y toda, por el machismo tan exagerado que había, y porque el hombre era celosísimo y no permitiera que vieran a su mujer para que no la desearan. Hasta allá llegaba eso. Terrible. Entonces, esta mujer se descubre y deja sus cabellos libres. Ese es otro signo ambiguo. Una mujer que no está cubierta
se está poniendo la etiqueta, ¿verdad?, de que es una mujer fácil. Esta mujer está tan atolondrada, está tan emocionada, que ve que los pies de Jesús los ha bañado con sus lágrimas y no haya cómo, ¿dónde, cómo secarlos? Pues conmigo. Lo seca. Y luego las prostitutas traían un pomito de perfume colgado aquí. El perfume, me he preguntado muchas veces, ¿para qué sirve? ¿Para qué una prostituta carga el perfume? Una prostituta carga el perfume para seducir. Quiere decir que esta mujer llevaba aquí, dice, un frasco de alabastro de perfume. No haya que darle a Jesús. Y les quiero decir que aquella cultura era una cultura súper machista. ¿Así? Entonces, el perfume de ninguna manera, vamos a decir así, para un hombre, así, que ande perfumado y todo. Aunque Jesús dice, perfúmate la cabeza, pues lávatela, ¿verdad? O algo así, pero va a perfumar a Jesús. Y en sus pies, que los ha lavado. Y Jesús se deja. Y es un signo ambiguo. Pero también yo creo algo muy importante. Si ese pomito de perfume era para seducir, ese pomito de perfume es signo de su mala vida, ¿verdad?, de su pecado. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer va y le vacía el perfume en los pies de Jesús. ¿Qué está pasando? Está vaciando su mala vida. Está vaciando su frasco de pecados. En una ofrenda de amor, Jesús la transforma eso. No tiene más que darle esta mujer. No tiene más. Entonces le da eso. No tengo más que una vida así. Y Jesús la transforma. Tu fe te ha salvado. Ya no peques. Punto. Ni una regañada, ni una nada. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Enseguida sigue la parábola de los dos deudores. Pero en el fondo, ¿por qué hace todo esto esta mujer? Porque se siente amada por Dios ya. Y tiene gratitud. Y no haya cómo expresarle a Jesús que está actuando en vez de Dios, que es la misericordia de Dios Jesús. No haya cómo mostrarle este grandísimo agradecimiento a Jesús. No haya cómo. Qué situación tan hermosa, fíjense, tan hermosa. Muy bonita. Conmueve esto. Conmueve. Bien. Y una aplicación espiritual. Yo creo que muchas veces nosotros no hallamos cómo mostrarle nuestra gratitud a Dios. Y menos porque nos sentimos perdonados. Qué pocas veces le hemos dado gracias a Dios por sentirnos amados por Él y perdonados. Reza esto como penitencia, se van en gracias, Señor, por perdonarme. ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios
después de que te han perdonado. Y esta mujer se sintió amada y quiso expresarle su gratitud inmensa. Una gratitud inmensa se la quiso. Y no tenía más que su pomito de perfume. Yo los invito, si no tenemos más, hay que darle a Jesús nuestro pomito de perfume, nuestros pecados, que arrepentidos se convierten en ofrenda de amor, y Cristo transforma aquello. Tan es así que la perdonó, tan es así que dijo que era una gran mujer. Estaba equivocado Simón porque la había juzgado mal. Yo los invito de veras que en esta Cuaresma vayamos a ungir los pies de Jesús. Y si no tenemos más, con nuestro perfume, pero transformado. Y que lo vaciemos. Esta mujer vació todo, ya no es prostituta. Ya, vació todo. Al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera un profeta, si este, despreciativo, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Simón está viendo y juzgando, como es fariseo, ya tiene una especial visión, una manera de ver las cosas. Ya les expliqué por eso al principio lo de los fariseos. Entonces está viendo, y está viendo que es una pecadora. No tiene que estar ahí. Tú cuando tienes ya un prejuicio, ya no ves bien. Ves las cosas exageradas o demás, o con miedo o algo. Uy, mira nomás. Esa persona es malísima, miran, y sucede que vas así, ves sus actos y todo lo interpretas, pero la vas tratando y ves que no es cierto. Alguien te dijo que tenía prejuicios. Simón tiene un prejuicio, es fariseo. Tiene una manera de juzgar y de ver las cosas. Y es que ha visto signos ambiguos. Es una mujer pecadora. Es una mujer que está besando a Jesús. Es una mujer que se quita el pañuelo, sevillanas no. El rebozo tampoco. El velo se lo quita. Se descubre. Entonces, son signos ambiguos, pero él los interpreta, ¿por qué? Porque tiene prejuicios contra los pecadores, que ya les dije. Y entonces, bueno, y sobre los pecadores, ¿quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son los pecadores? Tal cual. Los pecadores son en primer lugar los que se dedicaban a actividades inmorales, recaudador de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, los rateros, los homicidas, todos estos eran gente mala, que se tenían por pecadores, ¿verdad? Esa mujer prostituta. Pero también los que se dedicaban a profesiones que daban a la inmoralidad. Por ejemplo, los pastores. ¿Por qué? Porque se consideraba a los pastores que robaban leche ajena, trasquilaban ovejas que no les pertenecían, o que llevaban su rebaño
a pastos ajenos, ¿verdad? Entonces, también ellos se consideraban como pecadores. Bien. Y también sus señoras, porque aunque como eran esposas de un pecador, estaban también contaminadas y todo. Pues bien, Jesús le dice, tengo algo que decirte, porque Jesús ve los pensamientos. Tengo algo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debe 500 y otro 50. Deuda grande, deuda pequeña. Una deuda que casi era imposible pagar y otra que sí se podía pagar. Como no tenían con qué pagar, no se dice el motivo. Tal vez un corazón bueno se compadeció de ellos, les perdonó. ¿Cuál va a tener más gratitud? Así hay que traducir. Supongo que aquel que le perdona más. Has dicho bien. Y aquí vamos a lo que yo les decía. La fuerza de la parábola, ¿en qué está? En que no se envuelve. Porque nosotros vemos el mal, vemos todo en los demás. Mira nomás cómo es. Lo nuestro no lo vemos. En cambio, la parábola nos hace ver en otros, ¿verdad? Que al de los dos, no, pues aquel que le perdonó más va a tener más gratitud. Que le perdonó poco, pues poca, ¿verdad? Ya lo envolvió. Tú no tienes gratitud. Tú no das ningún signo de amor a Dios, nada. Esta es la fuerza de la parábola, que nos envuelve, que hace que veamos lo que al principio no podíamos ver y que no nos convenía. ¿Ves a esta mujer? Le está urgiendo Jesús lo que les he dicho, que ellos comprendan y vean de otra manera al pecador. Mira, ¿ves a esta mujer? Esta mujer que tú desprecias, que la has tachado de lo peor, que no te quieres juntar con ella, que dice que está impropio, es un lugar impropio, es el que ella ha venido. Ella dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ella, en cambio, los ha mojado con sus lágrimas. Y fue un baño muy hermoso. Las lágrimas es el agua del amor, del arrepentimiento, de la gratitud. Jesús fue lavado con el agua más limpia, la que brota del corazón arrepentido y de la gratitud. Tú no me diste, ella sí, mira. Tú la estás despreciando, pero fíjate quién eres tú. Y esta mujer que tú desprecias es mejor que tú. No me diste el beso. A la entrada se daba el ósculo de paz. A todos. Hay culturas donde también el beso entre hombres, aquí en la mejilla y todo, es lo más normal. Yo cuando llegué a Italia, que voy viendo que los italianos, y que ¿cómo estás? Y que chao, y que hasta 3 se dan, pum, pum, pum. Y, oh, santo Dios, ¿dónde caí? Yo dije, ¿verdad? Porque pero luego, ya cuando nos despedimos, yo le di un abrazo a mi amigo y ellos casi se desmayan. Para ellos el dar un abrazo es lo que yo pensaba también de ellos. Cada cultura tiene su manera de expresar sus cosas. Entonces, no me diste el beso, porque se daban el beso de paz. Un beso era un saludo donde
significaba perdón, amistad, gratitud, bendiciones, el beso. Tú no me diste el beso. Y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Fíjate. No ungiste mi cabeza con aceite. Era otro rasgo muy hermoso. Y ella ungió mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Y aquí vamos a algo. Si ella mostró agradecimiento, y mucho agradecimiento, fue porque lo primero fue el perdón. Primero fue la experiencia que tuvo del amor de Dios que oyó en la sinagoga, cuando predicó Jesús. Esas palabras le llegaron tan profundamente que entonces mostró esa gratitud. ¿Por qué? Porque primero fue el perdón. Primero fue que Dios la amó primero y sintió, y ella correspondió. Ese es el agradecimiento, la respuesta al amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Le está diciendo eso exactamente a él. Tú ni conoces el agradecimiento. ¿Por qué? Porque tú te crees perdonado, que no necesitas perdón. Tú te crees santo. Bueno, en cambio, mira, ella, todo lo que es, a la que tú estás despreciando. ¿Ven cómo Jesús quiere que Simón, el fariseo, vea con otros ojos al pecador que él desprecia totalmente? Y dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. También aquí hay que ver algo. No se confesó esta mujer. No dijo sus pecados. No hubo propósito de enmienda público. No prometió nada. Y Jesús: tus pecados te quedan perdonados. Los signos hablaron más que las palabras y que todo. Más que la confesión, más que sus signos. El pomito de perfume, el cariño, el entrar en una sociedad, en un convite propio de hombres y no importa. Sus signos hablaron. Sus hechos gritaron. Se dio cuenta Jesús de su gran arrepentimiento y del cambio profundo que tenía de vida. ¿Para qué quería más cosas? Sobraban ya. No hacían falta. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Ven qué hermosa parábola esta de los dos deudores. Pero no se entiende si no se ve todo el entorno. Quiere decir que Jesús, entonces, está justificando su actitud. ¿Cuál fue la actitud? De dejarse tocar por una pecadora, una mujer pública. Jesús fue valiente. No le importó que lo criticaran, y más las circunstancias. Se trataba a un profeta, que una prostituta lo toque, lo bese. Vean Jesús cómo se expone. Pero imagínate que llegue la prostituta y vete y que eso. La mujer fue valiente y Jesús fue más también. Esas son las actitudes que provocaron la indignación de los llamados justos y piadosos. Esto fue. Pero Jesús no solamente por medio de ello, sino también deben de verse a sí mismos. ¿Quiénes son ellos? Lo primero, vean que los pecadores son enfermos que necesitan, pero también vean ustedes, ¿quiénes son ustedes? Y por ejemplo vemos parábolas muy bonitas. Ustedes se parecen al hijo que dice sí al mandato del padre, pero después rehúsa obedecerle. Esos son ustedes.
Ustedes se parecen a los viñadores que año tras año negaban a su señor la renta de la tierra y amontonaban ultraje sobre ultraje. Esos son ustedes. Porque ellos se creían justos, impecables. Jesús les está descorriendo también el velo de su conciencia para que vean que no son tales. Esa parábola también está muy fuerte, la vamos a ver si Dios quiere. Ustedes no le pagan nada a Dios porque creen que no tienen deuda con Dios. Se parecen a los invitados distinguidos que rechazaron la invitación al banquete. Esos son ustedes, ¿verdad? ¿De dónde ustedes toman derecho para entonces criticar a este grupo de pobres, de pecadores que vienen conmigo? O que yo me siento a la mesa con ellos. ¿De dónde? Ustedes son peores. Jesús se está defendiendo. Y la tercera cosa de defensa que tiene Jesús, la tercera defensa muy fuerte y la más bonita es: yo obro así. ¿Saben por qué? Porque así es Dios. Y así obra Dios. Es el argumento más fuerte. Y por eso nos narra la parábola que vimos en la clase anterior, la parábola del Padre generoso. Miren, que ¿por qué yo obro así? ¿Por qué? Porque así obra Dios. Y ustedes son los que andan totalmente mal. Ustedes son los que andan mal. Jesús entonces, de estas tres maneras, justifica su actitud de la buena nueva. Conclusión: las parábolas donde Jesús se defiende son las parábolas más hermosas dirigidas a los enemigos de la buena noticia, para defenderse, para hacerles ver que los pobres y enfermos necesitan, para hacer ver que ellos andan mal y sobre todo hacerles ver que Dios es un Dios de misericordia. Por eso la conversión de los fariseos es la más difícil. ¿Por qué? Porque ellos no quieren cambiar de Dios. Ellos no quieren imaginarse un Dios así. Porque entonces no toma en cuenta las obras buenas de ellos. ¿De qué sirve entonces cumplir toda la ley al pie de la letra? Si también este pecador que también le va a premiar igual. Ellos están en otro terreno. Jesús nos muestra el terreno de la misericordia de Dios, donde no hay cálculos, donde hay amor, donde es posible comenzar de nuevo cualquiera que sea tu situación. Y ellos no van a aceptar eso. Se les derrumba todo. Porque una actitud como la de los fariseos, al mismo tiempo es una actitud insolente. No ven sus pecados. Son sepulcros blanqueados. No ven ellos la podredumbre que tienen dentro. Y son duros para con los demás. ¿Por qué? Porque se imaginan así a Dios. Y no admiten al Dios de Jesús. Por eso lo primero para convertirnos, y ahora en la Cuaresma, es levantar tus ojos para ver la bondad de Dios. Lo que hizo esta mujer, sintió el amor de Dios y va y le muestra su gratitud a Jesús. Si tú sientes el amor de Dios, hay que mostrar también esa gratitud a Dios en las obras buenas en esta Cuaresma. Ya se convirtió en retiro esta clase, pero ese es el Evangelio. El Evangelio debe de tocar nuestras vidas. ¿Qué horas son? 9 qué? 25. Uy, vamos a ver 3 parábolas más. Pero no se les va a olvidar esto. Préstenme una para nombrar lista. Hagan propaganda, por ejemplo, esta clase la van a poder